A ver, ¿cómo pasamos de tener una idea brillante para una investigación a tener datos que de verdad sirvan para algo? Pues la clave está en una herramienta que a veces subestimamos, el cuestionario. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo se construye uno que sea, digamos, a prueba de balas. Y es que este es el gran reto, ¿eh? No vale solo con tener una pregunta de investigación genial. Lo difícil es crear el mecanismo, la herramienta, que capture la información de forma precisa, consistente. De esto, de verdad, depende el valor de cualquier estudio. Y ojo, porque aquí es donde la cosa se puede torcer. Porque, a ver, un cuestionario que está mal hecho no es que no sirva para nada, es que es peor. Puede llevar a conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad. Al final, la calidad de lo que se descubra depende, y mucho, de la calidad del cuestionario. Vale, para que todo quede claro, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero veremos por qué es tan importante hacer un buen cuestionario. Después, el plan de diseño, cómo se redactan las preguntas y, por supuesto, cómo comprobamos que funciona bien, o sea, la validez y la fiabilidad. Y al final tendremos nuestro instrumento listo. Empecemos por el principio, como debe ser. Antes de ponerse a construir nada, hay que entender los cimientos. Y es que un buen cuestionario es, literalmente, la base sobre la que se apoya toda la credibilidad de una investigación. Todo cuestionario bien hecho tiene que cumplir 3 misiones. La primera, ser capaz de traducir esa idea abstracta de la investigación en preguntas concretas. La segunda, que no es poca cosa, es conseguir que la gente quiera participar y lo termine. Y la tercera, que es fundamental, tiene que estar tan claro, tan bien explicado, que no haya lugar a dudas ni errores en las respuestas. Muy bien, ya sabemos por qué es importante. Ahora vamos al cómo. Y esto no va de improvisar, ¿eh? Construir un cuestionario es un proceso súper sistemático. Es como si estuviéramos dibujando el plano de un instrumento de precisión. El proceso tiene sus fases, muy bien definidas. Se empieza por lo básico. ¿Para qué es? Luego se define bien el concepto que queremos medir. Y aquí viene el paso clave. Hacer que esa idea abstracta se convierta en preguntas reales. Después se monta todo. Se hace una prueba con un grupito de gente y se le hace un análisis técnico para estar seguros de que es de calidad. Y ese paso clave del que hablaba, ese momento casi mágico, se llama operacionalización. Pensadlo así, es el puente que une el mundo de las ideas con el mundo real. Es como cogemos un concepto enorme y abstracto y lo vamos desmenuzando hasta que se convierte en preguntas que cualquiera puede responder, de lo más grande a lo más pequeño y concreto. Todo arranca con lo que llamamos el constructo. Esta es la gran idea, el concepto teórico que nos ronda la cabeza. Pongamos un ejemplo para que se entienda. La satisfacción del cliente. Suena bien, es importante, pero así a secas no podemos medirlo. Entonces, para poder meterle mano, lo que hacemos es dividir ese gran constructo en sus partes principales. Son las dimensiones. Siguiendo con el ejemplo, la satisfacción del cliente podría dividirse en, calidad del servicio y valor del producto. ¿Veis? Ya vamos acotando el tema. El siguiente paso, cada una de esas dimensiones la desglosamos todavía más en indicadores, o sea, en cosas que ya sí podemos observar. Por ejemplo, la calidad del servicio la podemos ver en el tiempo de respuesta, y el valor del producto lo podemos medir con algo como la justicia del precio. Ya son cosas mucho más tangibles. Y por fin, ¡tachán! Llegamos al ítem. Esta es la pregunta final, la que de verdad va a ver y responder la persona. El indicador tiempo de respuesta se transforma en una pregunta directa. Y esto es el resultado de todo ese proceso de operacionalización. Vale, ya tenemos el plano. Ahora toca construir. Es el momento de redactar las preguntas. Y aquí es donde se mezcla un poco el arte con la ciencia, porque de verdad que cada palabra cuenta. A grandes rasgos, hay 2 tipos de preguntas. Por un lado, las abiertas, las que dejan que la gente responda con sus propias palabras. Son geniales para explorar un tema nuevo. Y por otro lado, las cerradas, que te dan las opciones de respuesta ya hechas, tipo test, un sí o un no. Son más fáciles de analizar después, claro. Y para escribir bien las preguntas hay unas cuantas reglas de oro. La claridad es la número 1. Palabras sencillas, nada de ambigüedades. Luego, la neutralidad, no hay que influir en la respuesta. Y una regla súper práctica, que el cuestionario no se alargue más de unos 35 minutos, si no la gente se cansa y la calidad de las respuestas, pues baja en picado. ¿Y esto en la práctica qué punta tiene? Pues un cuestionario profesional se ve ordenado, siempre empieza explicando para qué es, da instrucciones muy claras y organiza la información de forma lógica. Es muy típico, por ejemplo, poner los datos demográficos al principio para quitárselos de en medio. Perfecto, tenemos un borrador, pero antes de lanzarlo toca pasar el control de calidad. Y el primer gran examen es el de la validez. La pregunta aquí no es si las preguntas están bien escritas, sino algo más profundo. ¿Estamos midiendo de verdad lo que queremos medir?
La definición es muy simple, pero tiene muchísima miga. Un instrumento es válido si mide lo que dice que mide, ni más ni menos. Si tienes un test sobre bioseguridad, tiene que medir conocimientos de bioseguridad, no la opinión general sobre las normas. Y una forma muy buena de asegurarse de esto es lo que se llama el juicio de expertos. Es sencillo. Se le da el cuestionario a varios especialistas en el tema y ellos juzgan cada pregunta. Te dicen si es relevante, si está clara. Sus comentarios son oro puro para pulir el instrumento antes de seguir. El segundo pilar de nuestro control de calidad es la fiabilidad. A ver, si la validez era la puntería, si apuntamos al objetivo correcto, la fiabilidad es la consistencia. Es decir, si disparamos varias veces, ¿los tiros van todos al mismo sitio? Si pasáramos el cuestionario 2 veces, ¿los resultados serían parecidos? Y para comprobarlo, hacemos una prueba piloto. Cogemos el cuestionario y se lo pasamos a un grupito pequeño, unas 15 o 30 personas que se parezcan a la gente que lo responderá al final. Esta prueba nos sirve para dos cosas, para ver si algo falla y sobre todo para recoger los datos que necesitamos para calcular si es fiable o no. Con los datos de esa prueba se calcula un numerito, un coeficiente. El más famoso es el alfa de Cronbach. El resultado nos da una magnitud, que va de muy baja a muy alta, y nos dice básicamente si las preguntas del cuestionario son consistentes entre sí. Claro, la pregunta del millón es, ¿a partir de qué número se considera que está bien? Pues la referencia que se suele usar es 0,61. A partir de ahí se considera que la fiabilidad es alta o muy alta. Si está por debajo, pues mal asunto. El instrumento no es consistente y hay que revisarlo. Así que después de todo este viaje, desde el diseño, la operacionalización, la redacción, el juicio de los expertos y la prueba piloto, lo que tenemos entre manos ya no es una simple lista de preguntas. No, se ha convertido en una auténtica herramienta de precisión, afinada y lista para recoger datos de calidad. Y es justo aquí donde empieza la aventura de verdad. Ahora, la gran pregunta es, una vez que se tengan todas esas respuestas, ¿qué historia nos van a contar los datos?